Buen día, bienvenidos a la entrevista en Caracol Ahora. La comunicación es precisamente con el profesor Carlos Charri, quien es sociólogo y director de la Maestría de Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario. Y precisamente hablamos con él por todos estos movimientos que han surgido, no solamente en Colombia, sino a nivel de la región, a nivel social. Profesor, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay un movimiento social tan generalizado en la región? Arranquemos por ese punto. Muy buenos días. Bueno, Juan Carlos, muy buenos días, gracias por este espacio. Evidentemente, a nivel latinoamericano e incluso a nivel hemisférico, hemos estado presenciando una serie de manifestaciones de distinto orden, tanto por cuestiones de discriminación racial, por género, por acceso a los derechos, por visibilidad, por el respeto a la vida, por la paz. No solamente desde ahora, sino que podemos ver que hay un ciclo de protesta que viene desde el año pasado y que está tratando de volver a tomar impulso. En buena medida, estas manifestaciones obedecen a un generalizado descontento, no solamente con los gobiernos, sino con la manera en cómo están funcionando las democracias. Por esto es importante señalar que los movimientos sociales, las formas de protesta social son o dan cuenta de la calidad de una democracia, de qué tan capaz es un sistema democrático de escuchar, entender la insatisfacción popular y en especial de tomar medidas para solucionar los problemas. Profesor Charri, habla usted de descontento con las democracias. ¿En qué consiste ese descontento? ¿Cuál es esa razón por la que la gente se siente así? Mire, yo creo que las democracias en general no es una cuestión solamente latinoamericana o hemisférica, sino de todo Occidente, están en una etapa de agotamiento en términos de representatividad. Es decir, no han logrado que los partidos políticos, que son los que de alguna manera dirimen en el sistema político, sean lo suficientemente representativos de las necesidades, angustias y solicitudes de las personas del común. Es decir, pareciera que el sistema político va por un lado y las necesidades y angustias de las personas van por otro. Es decir, no hay un encuentro, una correlación entre esas necesidades populares por salud, educación, empleo, derechos fundamentales, el respeto a la vida, y el sistema político pareciera estar imbuido en una serie de tensiones muy partidistas, muy ideológicas, muy polarizantes, que están dejando de lado esas necesidades populares. Es decir, no encontramos o no se encuentra la ciudadanía representada por los partidos políticos. Y son estos los que de alguna manera tienen esa función esencial de ser como una cadena transmisora de esas necesidades populares para que el sistema, el Estado en sí, tome medidas mediante políticas públicas para mejorar la calidad de vida de las personas. Precisamente usted plantea el tema del agotamiento popular y de la representación popular. En Chile, hace un año, arrancó todo porque subió el pasaje del metro. Miren lo que vamos ya un año después. Se ha Exactamente. conmemorado hace un par de días, 48 horas, conmemorado con Exactamente. disturbios, destrucción, bueno, van hacia una constituyente. Y en Estados Unidos otro tanto, con todo lo que ha ocurrido con estos asesinatos. ¿Cómo explicar esas dos circunstancias que han ocurrido obviamente en distintos espacios a nivel mundial? Pues en el caso de Chile, a pesar de que el país viene en un marcado proceso democrático después de una dictadura de Pinochet, no hubo lo que les señalaba anteriormente, no hubo ese proceso de reforma constitucional que permitiese una mayor representatividad, una mayor participación de la gente en los asuntos públicos y la gente de alguna manera se ha sentido discriminada. Pero como tú bien lo señalabas, todo esto empezó por el alza de los precios del metro y las revueltas empezaron por los estudiantes que además de que pagan una educación carísima, también tenían que pagar un sistema público de transporte a pesar de que es muy eficiente, pero
excesivamente caro. Y esto como que fue la gota que rebasó la copa y se juntaron un cúmulo de insatisfacciones sociales, entre ellas, por ejemplo, la de violencia de género. También debemos recordar que Chile se volvió famoso a finales del año pasado por esta representación del violador del estudio que se hizo global, o sea, una representación de mujeres haciendo denuncias sobre los asesinadas por su condición de mujer, se volvió un sketch que se hizo viral en Europa, en Estados Unidos, en Asia y en América Latina. Entonces, fíjate cómo un elemento puede desencadenar y aglomerar un montón de insatisfacciones sociales que están reprimidas allí, que están latentes y que ese solo acontecimiento hace que se vuelvan manifiestas. Lo mismo decimos del caso de los Estados Unidos, una serie ya repetida de hechos de violencia policial y la gente salir a manifestarse e incluso a enfrentarse a la policía pidiendo una modificación en la forma en cómo es formada y cómo es seleccionada la policía. Obviamente esto, decimos, es absurdo, pero se hizo en medio de una pandemia, pues ahora lo estamos viviendo aquí. Acá la gente también llegó a un punto, especialmente la población indígena, a decir, no soportamos más esta situación, debemos ser escuchados y así nos toque correr el riesgo sanitario, vamos a salir a protestar. Vimos como lo decías, hace 48 horas, más de 30.000 personas llenaron la Plaza de la Dignidad en Santiago de Chile. O sea, aglomeraciones masivas que la gente de alguna manera considera que prefiere correr el riesgo de salir a manifestarse y probablemente a contagiarse, pero prefiere correr ese riesgo con tal de ser escuchado. Profesor, usted también plantea el tema del movimiento estudiantil. ¿Hay un resurgir del movimiento estudiantil después de mucho tiempo? Siempre los estudiantes han estado inmiscuidos, obviamente, en lo social, en las manifestaciones, pero en este instante pareciera algo muy fuerte, con lo que usted plantea de Chile, aquí mismo en Colombia. Bueno, han hablado incluso ante el Congreso de la República en el caso colombiano, en el caso chileno también. La fuerza es grande en este instante por parte del movimiento estudiantil. O sea, en Chile lograron incluso estatizar o volver pública la educación en las universidades públicas porque no era gratuita, era casi igual de costosa que en una universidad privada. Incluso una de las representantes del movimiento estudiantil de 2011-2012 hoy en día es el representante en el Congreso. O sea, vemos cómo la democracia chilena, a pesar de lo restrictiva que es por esa constitución tan antigua y un poco arcaica que tiene, ha permitido mecanismos a través de los cuales la gente puede hacer una trayectoria más fluida dentro del sistema político y pasar de un movimiento social a ser congresista. En el caso colombiano, yo creo que todavía el movimiento estudiantil no ha logrado las dimensiones que se logró en el 2000, movimiento de la MANI, y se ha visto un poco entrorizado, digamos, por una falta de capacidad organizativa entre ellos para deslindarse de alguna manera de algunos actores violentos que se infiltran y que no tienen absolutamente nada que ver con sus protestas y sus manifestaciones. Vimos cómo, por ejemplo, el día de ayer o antier, la Minga logró sacar a algunos encapuchados de su manifestación diciéndoles que no hacen parte de esto, que no quieren que hagan parte de su manifestación para precisamente no dañar el sentido de su manifestación. El movimiento estudiantil actual se ha visto un poco con dificultades para organizativas. No es una cuestión de carácter ideológica, no hay una relación entre el movimiento estudiantil y el vandalismo, pero a veces se cuela y eso de alguna manera obliga a que las organizaciones de movimiento sean mucho más coordinadas para evitar que esto pase. No sé si tú recuerdas en el 2011 cómo la MANI salió a hacer el besatón y a entregarle claveles y rosas a los agentes del ESMAD y a darles abrazos y a darles besos. Es decir, cambiaron a través de determinados repertorios, cambiaron completamente la lógica de la discusión política diciéndole es que ustedes no son nuestros enemigos. Nosotros queremos aquí mandar un mensaje para evitar que precisamente la educación universitaria en Colombia se convirtiera en cosa
cosa que no ocurrió en un negocio con ánimo de lucro. Así es, profesor Charry, y en ese sentido también, y dejando de lado todo este tema político, los extremos políticos, que si gobierno, que si Claudia López, que si derecha, que si izquierda, el movimiento social como tal en nuestro país, ¿sí tiene asidero en lo social o está viéndose manipulado? Uno, por los actores políticos y dos, por los actores armados. ¿Cómo lo ven? Miren, lo primero que hay que decir es que los movimientos sociales, como decía en un principio, que se puedan expresar de alguna manera, da cuenta de la salud y de la calidad de una democracia. En la medida en que una democracia permita la expresión de los movimientos sociales, de alguna manera esa democracia se está fortaleciendo. Lo segundo que hay que decir es que toda lucha por un derecho, digamos, toda acción que pretenda reivindicar una causa es un acto político, que es distinto a ser un acto partidista o politiquero. Entonces, todo movimiento social, sea por la cosa más elemental o la cosa más compleja, va a tener un contenido político, que no es necesariamente partidista. Y hay allí, digamos, un debate, y yo creo que el debate se ha dado más en términos mediáticos que en términos reales. ¿Qué quiero decir con esto? En Colombia tenemos una tendencia a volver todo tema como una especie de plebiscito. Es decir, todo lo volvemos, o usted está a favor de esto o está en contra, o es sí o es no, o es blanco o es negro, cuando los actores mismos inmiscuidos no están en medio de ese debate. Entonces, de alguna manera, el sistema político vuelve todo esto un referendo por estar a favor o en contra. Yo creo que de alguna manera lo que debemos lograr es identificar, bueno, estas formas de protesta social, ¿qué es lo que están diciendo? ¿Qué es lo que nos están reclamando? ¿Por qué no nos sentamos a escuchar qué es lo que dicen y qué podemos hacer como sociedad para solucionar esos problemas? Porque en últimas, todo movimiento social lo que busca es un cambio de mentalidad, un cambio de chip. Por alguna razón se están manifestando. Dejemos un poco la prevención y preguntémonos, bueno, ¿por qué se están movilizando? ¿Cuál es su mensaje? Si este mensaje obviamente es legítimo, ¿qué podemos hacer entonces para solucionar ese problema? Y dejemos esa discusión de a favor o en contra a un lado, porque esa es la que termina de alguna manera emborronando todo, volviéndolo todo una nebulosa indescifrable, porque se mete precisamente en temas más de carácter partidista. Entonces, desde mi punto de vista, el movimiento social en Colombia tiene plena autonomía y legitimidad, y mucho más este que estamos viviendo ahora con la mina, porque vemos cómo se ha incrementado el número de líderes sociales asesinados. Yo creo que el tema aquí, más que todo, es que ellos le están diciendo al gobierno, mire, necesitamos que el Estado haga presencia en nuestro territorio porque hay un tema muy complejo de violencia de diferentes actores armados con diferentes índole y nosotros somos los que estamos llevando del busto en esta situación. No es que sea un reclamo en contra del gobierno, todo lo contrario, lo que piden es mayor presencia del Estado. Y eso es un acto político totalmente legítimo, como tan legítimo es que yo salga a marchar por el derecho a pensionarme o el derecho a tener una jornada laboral digna, o a tener vacaciones, por ejemplo, o a tener acceso a un sistema educativo, o la gente que sale a marchar porque la EPS no le presta los servicios adecuadamente. Entonces, creo que detrás de toda forma de protesta social hay una causa justa. En ese sentido también, al ver cómo ha funcionado y cómo se ha planteado la minga indígena, pues han dejado un ejemplo, ¿cierto? Porque pues hacía rato no veíamos una marcha con mucha gente y sobre todo sin terminar en disturbios. La Guardia Indígena fue fundamental. Ellos han dejado un ejemplo y han planteado sus problemas tal como usted lo señala. Exacto. Ahí es donde, digamos, veo yo que la necesidad de otros movimientos sociales para que esas plataformas u organizaciones de movimiento sean mucho más coordinadas entre ellas y eviten que estos actores violentos que nada tienen que ver con el mensaje que ellos quieren transmitir se cuelen en sus manifestaciones. Como les decía anteriormente, la MAN en el 2011 lo hizo de manera magistral, pero también en el 2016 tuvimos
una gran manifestación pidiendo unos acuerdos de paz donde no hubo disturbios. Entonces yo creo que indiscutiblemente la Minga nos ha siempre, porque esto, de hecho ellos acaban de ganar un premio internacional de la Guardia Indígena por haber logrado hacer protesta social pacífica. De alguna manera, entre más pacífica y organizada sea, mejor va a ser recibida por el sistema político y por los otros actores o los otros. Bueno, en la manera en que yo me comunique, pues también espero que los otros se comuniquen conmigo. Es un juego recíproco de alguna manera. Profesor Charri, el tema de la pandemia ha agudizado las consecuencias sociales, lo que está ocurriendo en este instante, el tema de desempleo, por ejemplo. ¿Eso ha agudizado? Este 2020 es distinto, profesor. Pues sí, lo que yo percibo por un lado es que como que la pandemia hizo un frenazo las formas de protesta social. O sea, nosotros veníamos en un ciclo creciente de protesta social desde finales del año pasado hasta más o menos enero, febrero, que se iban a reactivar las manifestaciones, pero con la llegada de la pandemia todo esto se paró. Y lo que estamos viendo un poco ahora es que ya habiendo cierto relajamiento en las medidas de restricción a la movilidad de las personas, pues la gente otra vez está empezando a movilizarse. Pero sin lugar a dudas, los efectos de la pandemia en términos socioeconómicos van a hacer que aparezcan nuevas formas de demanda y de protesta social. Concretamente me preocupa el tema de los jóvenes que ni estudian ni trabajan. Cada vez más vamos a ver jóvenes que van a ver frustradas sus intenciones de movilidad social ascendente porque no hay trabajo, porque no hay oportunidades de estudio, porque no encuentran qué ponerse a hacer. Y este grupo de personas de alguna manera va a tener que, muy seguramente va a salir a manifestar su insatisfacción en las calles. Entonces, precisamente, podemos tomar medidas anticipatorias, los gobiernos de alguna manera, tanto a nivel local, regional como nacional, tienen que empezarse a pensar qué va a pasar con estos jóvenes, estos muchachos entre los 18 y los 28, 30, 32 años. En la Universidad del Rosario, antes de la pandemia, por ejemplo, hicimos un estudio sobre qué piensan los jóvenes, precisamente preguntándonos por qué fue ese estallido de movilización social de finales del año 19. Y lo que veíamos es que los jóvenes tienen una serie de expectativas muy altas, o como que la sociedad les pone una serie de expectativas: ser exitoso, estudiar, tener carro, casa, beca, viajar mucho, pero la realidad de estas personas es que si tienen trabajo son precarios, no tienen posibilidad, o muchos de ellos no tienen posibilidad de acceder a la universidad porque es cara, y la pública el acceso es complicado porque son muchas personas detrás de un cupo. Por ejemplo, en zonas de conflicto armado, más allá de o donde hay presencia de grupos armados irregulares, más allá de las cuestiones puramente económicas, hay una gran ansiedad por la seguridad personal. Es decir, los jóvenes en Colombia o están arrinconados entre la espada y la pared por la situación económica, o por otro lado, además de la situación económica, la cuestión de la seguridad y el respeto a la vida. Delicada situación la que usted plantea para la población joven, muy delicada, muy riesgosa a nivel de empleo, de oportunidades, de todo lo que puedan lograr, incluso a nivel de educación. ¿Qué va a pasar? Y es mi última inquietud y la divido en dos. ¿Qué va a pasar con el movimiento social a nivel de la zona? Hablo de Chile, de Argentina, obviamente Colombia, Ecuador, que tuvo grandes problemas, delicadísimos problemas, Estados Unidos, un poco también pensando en las elecciones del 3 de noviembre. ¿Y qué va a pasar en Colombia con el movimiento social también, con un año 2021 que va a estar de cara a las próximas presidenciales, ya en menos de nada? Tenemos infinidad de candidatos presidenciales. La divido en dos. La primera, la parte zonal, internacional, profesor. Pues en América Latina yo creo que Chile va a ser como el faro de las protestas sociales. O sea, yo creo que algo que empezó por la insatisfacción por el incremento del tiquete del metro, y que en este momento se esté discutiendo una nueva constitución, es un logro indiscutible de los movimientos sociales.
en un país que a pesar de que ya había entrado en democracia desde los años 90, le hacía falta una estructura constitucional mucho más garantista, mucho más cívica, mucho más incluyente. Entonces ya desde ahí podemos decir que en Chile los movimientos sociales están ganando la batalla. Y quizás precisamente recurrir a ciertas formas de violencia colectiva, como por ejemplo lo que ocurrió hace un par de días donde se quemaron dos iglesias, es un llamado a la atención que no se justifica obviamente, pero que los sectores más radicales de la movilización social dicen, aquí estamos y esperamos que no nos hagan, como se dice coloquialmente, paquete chileno con esto de la reforma constitucional. Es decir, que esta es un mecanismo de presión para que la reforma constitucional sea un verdadero cambio de fondo. En términos de movilización indígena, yo creo que Bolivia, Ecuador e incluso como lo estamos viendo Colombia, van a seguir siendo referentes de movilización social indígena. En buena medida porque, por ejemplo, en el caso boliviano parecido al de nosotros, las comunidades indígenas están inmersas en territorios donde hay mucho cultivo de coca. Y los gobiernos no han sido lo suficientemente efectivos para generar mecanismos de restitución de cultivos. Pero también creo yo que el continente latinoamericano, y de nuevo volvemos al caso de Chile, va a entrar en una dinámica muy contenciosa con el tema del aborto, es decir, los derechos, tanto la violencia por cuestiones de género y el derecho a abortar. Creo que esto va a ser un tema, dependiendo de la polaridad de los gobiernos nacionales en cada país, algunos más a favor, otros más en contra del aborto, vamos a ver de nuevo el florecimiento de movilizaciones fuertes por el derecho al aborto y en contra de las violencias de género. En el caso de los Estados Unidos el panorama es un poco más complejo porque, bueno, más complejo o más peculiar en términos de que hay una cuestión racial bien importante y que tiene unas profundas raíces históricas. Miren, a pesar de que Estados Unidos, sin lugar a dudas, es una potencia mundial, y es la potencia mundial desde la caída del muro de Berlín, a la sociedad norteamericana solamente le vino a dar derechos civiles a la población afroamericana hasta los años 70. Es decir, en Colombia primero habían derechos por ejemplo, una persona negra podía votar en Colombia mucho antes que en los Estados Unidos. Entonces, y mucho de esa sociedad tipo apartheid, de esa sociedad dividida entre blancos y negros, se ve mucho en los estados del sur. Es allí donde de alguna manera el debate político va a ser más fuerte, dependiendo de quién quede como presidente en los Estados Unidos. Entonces, si la agenda, si Trump queda, muy probablemente estas tensiones raciales se van a incrementar. Sabe que históricamente la población afroamericana tiene una mayor cercanía con los demócratas. Entonces creo yo que las elecciones van a ser como un termómetro para medir hacia dónde se va esta tensión conflictiva al interior de la potencia norteamericana. Y en términos generales, por ejemplo, ustedes deben recordar también que en Francia estuvieron las movilizaciones de los chalecos amarillos. Va a haber en Europa yo creo que se está gestando las condiciones para una serie de movilizaciones por los derechos biológicos. O sea, esto de la pandemia está obligando a las ciudadanías a decir, yo tengo derecho a usar el tapabocas, a que el sistema público me atienda si yo me enfermo. Creo que también va a haber ahí un tema bien complejo. Nosotros quizás no lo vemos tan claro en América Latina, pero en sociedades donde los sistemas, por ejemplo en los Estados Unidos, donde el sistema de salud no es público, donde es carísimo, donde para que a ti te atiendan tienes que tener una serie de pólizas que son súper costosas, va a haber una serie de movilizaciones por el derecho a la salud y el acceso a este derecho. Carlos Charri, sociólogo y director de la Maestría de Ciencias Sociales de la Universidad del Rosario. Profesor, muchas gracias por sus apreciaciones aquí en la entrevista en Noticias Caracol Ahora. Muy buenas tardes. Muchas gracias a ustedes por este espacio y por la calidad de este diálogo que hemos tenido.
A ustedes, muy gentil. Y a ustedes, continúen.